Mi nombre es Adruba López, soy residente segundo año de traumatología y ortopedia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. En el día de hoy vamos a hacer nuestra actividad evaluativa del síndrome de Asper, esto es correspondiente a la cátedra de genética 2. ¿Verdad? Una vez que pasamos al síndrome de Asper, es una de las anomalías craneofaciales que denominamos síndrome de disostosis craneofacial y fue descrito por primera vez a principios de los años 1900 por un pediatra francés de nombre Eugenio Apper, y se caracteriza por una serie de rasgos distintivos que afectan tanto al cráneo como a la cara y a las extremidades, ¿verdad? Podemos decir también que este es un trastorno genético que se produce con una frecuencia aproximada de 1 de cada 65.000 nacidos vivos. Puede ser hereditario o puede presentarse sin que existan antecedentes familiares conocidos. La mayoría de los casos se deben a mutaciones de novo. Este síndrome es un desorden genético incluido dentro de las anomalías craneofaciales, caracterizado por la deformidad del cráneo y la falta de espacio para la expansión del cerebro. Y de no tratar esta anomalía a tiempo, podemos tener un paciente con una hipertensión endocraniana, con un retraso mental, con un edema de pupila, con una ceguera y una pérdida de visión por atrofia o disminución del volumen y peso óptico. Una vez que nosotros estamos estudiando este síndrome, pasamos a la fisiopatología. La fisiopatología de este síndrome dice que durante un proceso de formación de los gametos, que se han identificado mutaciones en un gen en el cromosoma 10, que se conoce con el nombre de factor receptor 2 del crecimiento fibroblástico. El gen se produce de manera errónea a través de sustituciones de citosina por guanina, produciendo un cambio del aminoácido por triptófano o de prolina por arginina. En esta imagen que vemos aquí, vemos como el gen patológico, tenemos brazo corto y brazo largo, y que aproximadamente aquí donde se forma el factor receptor 2 del crecimiento fibroblástico es donde tenemos la alteración en el brazo largo, ¿verdad? Una vez que hablamos de esto, podemos hablar de la clínica. ¿Cuál es la clínica que van a tener estos pacientes? Como dijimos anteriormente, van a tener, se caracteriza por malformaciones a nivel del cráneo, cara, manos y pies, además de diversas alteraciones funcionales que varían en cada uno de los pacientes. En el cráneo vamos a tener crenocinostosis, que no es más que el cierre prematuro de la fontanela o de las suturas propias del cráneo, que producen que el cerebro no crezca de manera normal, como se produce en los niños que no tienen alteraciones a nivel genético, a nivel de la parte del cráneo, y él puede desarrollar todo lo que conlleva a su parte interna del cerebro. En la cara vamos a tener hipertelorismo, hipoplasia, exoftalmo, macroglosia, que es aumento de la lengua, maloclusión dental, paladar ojival y fisura palatina. En los maxilares superiores, sobre todo con el paladar ojival pudiendo presentar la fisura palatina y apuñamiento de los dientes. Se dice que también tienen un trastorno en la erupción de los dientes. En las extremidades, a nivel de las manos y los pies, vamos a conseguir la sindactilia, que con mucha frecuencia en las manos es la fusión del segundo, tercer, del índice medio anular, que son los que más se fusionan, y a nivel de los pies en el segundo, tercer y cuarto dedo. Otras de las alteraciones en la parte de la clínica tenemos en el aspecto neurológico. Podemos decir que estos pacientes pueden o no tener alguna alteración a nivel de la inteligencia. Esta puede ser normal, pero sin embargo hay unos que tienen algunos trastornos, ¿verdad?, en el aspecto neurológico, y podemos encontrar en algunos de estos pacientes hidrocefalia.
La piel se presenta una hiperhidrosis generalizada y un acné muy severo, y a nivel sistémico podemos tener varios defectos cardiovasculares, atresia pulmonares, ductos arteriales permanentes, fístulas traqueoesofagial y estenosis pilórica, riñones poliquísticos y infecciones otológicas y una apnea del sueño. Las infecciones otológicas son muy frecuentes en el caso de estos pacientes. En estas imágenes podemos observar cómo tenemos el exoftalmo en los pacientes, cómo tenemos la fusión, que es la sindactilia a nivel de las manos de estos pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico se basa usando el ultrasonido. El ultrasonido lo usamos en las 20 semanas de gestación de, de, de la mujer. En esas 20 semanas podemos observar que en el eco podemos observar si tiene fusión o no tiene fusión de la fontanela y si tiene alguna alteración a nivel de ecográfico. Una vez que en un eco normal prenatal nosotros vemos estas alteraciones, lo ideal es realizarle un eco tridimensional. Nos puede servir la resonancia magnética nuclear y la realización de las pruebas genéticas para verificar que el gen FGFR2 esté positivo. Vamos a continuación, como a medida de conclusión, podemos decir que el síndrome de Apert es uno de los 6.000 síndromes de origen genético conocidos y descubiertos en 1906 por el médico francés de apellido Apert, y de ahí proviene este nombre, y que también se conoce como la acrosefalosindactilia tipo 1, que es el tipo más severo de estas alteraciones a nivel craneal. Está causado por una mutación del gen de FGFR2 que cambia en la proteína codificada por este gen, un aminoácido por otro. Entonces podemos tener que hay otras mutaciones de este mismo gen que dan lugar a otros tipos de síndromes también, donde tenemos la acrocefalosindactilia tipo 5 y tipo 3, que son una de las más frecuentes. Bueno, como vemos, como les venía diciendo anteriormente, el síndrome de Asperger se caracteriza porque el cerebro del niño no crece de manera adecuada, en vista de que las suturas craneales se cierran y no se permite el crecimiento adecuado del cerebro normal del niño recién nacido, y necesita ese cerebro, al estar cerrado, necesita un espacio para seguir en su tamaño normal, y esto produce gran parte de esta alteración. Podemos decir que en el primer año de vida el niño puede llegar a los 24 meses. Entre el primero y los 24 meses, entre el primer año y los 24 meses de vida, la capacidad craneal es 4 veces la del nacimiento. Esto obviamente se interrumpe en este síndrome y puede producir todas las alteraciones que ya hemos mencionado. Cuando leemos el síndrome de Asperger, podemos decir que el crecimiento cerebral es limitado, la presión intracraneales aumenta, la función ocular está alterada, hay una hipoacusia porque tenemos trastornos en la audición, el retraso mental por lo general es moderada. Las alteraciones del lenguaje vienen dadas por la disminución de la audición, y este paciente por lo general, cuando tiene toda esta sintomatología, tiene alteraciones cognitivas. ¿Cómo hacemos para ayudar a estos pacientes? Bueno, decimos que para solventar las alteraciones producidas a nivel del cráneo, la cirugía para separar las suturas craneales, mientras más temprano se haga, es muy favorable para el niño.
Este paciente necesita un conjunto de médicos para hacer su valoración, donde vamos a tener fisioterapias, médicos, psicopedagogos, psicológicos, trabajadores sociales, ortodoncistas, maestros, ortopedistas para ayudarlo, que normalmente hacemos nosotros con estos pacientes. Estos pacientes, por la parte de traumatología, lo que hacemos es la adecuación a nivel de la sindactilidad que tienen en los pies, tratar de colocarle plantillas de soporte para un mejor caminado, para una mejor marcha, para que no hagan ulceraciones a nivel plantar. Le podemos colocar otros tipos de aparatos ortopédicos para mejorar su calidad de vida. La seriedad de las manifestaciones clínicas de este síndrome, nosotros lo vamos a tener dependiendo de la severidad con que nosotros ataquemos esta enfermedad. Mientras más temprano se ataque la enfermedad, más mejoría y más calidad de vida va a tener este paciente en un futuro. Bueno, muchas gracias por la atención. Esto fue la presentación de Asper del Seminario de Genética.